es efectivo. Ingresó Fabián. Vamos a dar inicio. Buenas noches nuevamente. Recuerden que quien les habla, mi nombre es Lady Diana Navarro Celis. Reciban un cordial saludo la noche de hoy, 17 de enero, en uno de nuestros encuentros más en las clases virtuales. Recuerden que seré pues la docente en esta clase y el programa que estamos manejando es el técnico laboral por competencias en auxiliar en enfermería de CELAP Colombia. En esta clase de hoy, en esta sesión, vamos a trabajar un tema importante entre todos los que hemos visto porque cada tema es importante en estas competencias como auxiliar de enfermería y es para la comunidad algo muy importante que es la planificación de campañas comunitarias en salud. Esto se ve a nivel también de instituciones no tan solo de salud, se ve también de instituciones como Defensa Civil, como bomberos, toda esta parte de Cruz Roja, ellos también realizan algunas campañas, algunas capacitaciones, por así decirlo, a las comunidades. Entonces vamos a ver un tema muy importante que es la planificación, la planeación de campañas comunitarias en salud, específicamente en salud, pues que es la competencia que tenemos en el momento, que es auxiliares en enfermería. Las campañas son estrategias fundamentales para la prevención de enfermedades. Aquí podemos, en este tema que genera todo lo que es la salud, casi siempre hablamos de prevención de enfermedades y también en todas estas campañas planificadas hablamos de promoción en hábitos saludables, en el autocuidado, higiene. ¿Qué buscamos con todo esto? Que en la población ellos sean, que les brindemos esta información, no solo cuando asistan a una institución de salud, sino también en las diferentes comunidades, en las diferentes poblaciones. Y pues ustedes cumplen como todos los temas que hemos visto, siguen cumpliendo un papel muy importante en la organización, en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de estas campañas. Y vamos a hablar especialmente de los entornos comunitarios, que es un tema también importante, en la cual a nivel de áreas de pronto de servicios de salud, como lo es vacunación, como lo es consulta externa, se hacen esas campañas extramurales, es decir, que no solo se llevan dentro de la institución, sino también las vamos a hacer fuera de las instituciones y se llaman campañas comunitarias. Es aquí donde también ejercemos y llegamos a la comunidad. Sí, es importante saber que también le debemos llegar porque hay muchas personas que no asisten a los servicios de salud porque no lo requieren en su momento, ¿cierto? Hay muchas personas que no van a sus controles por ciclo de vida, por desconocimiento, porque a veces el trabajo no lo permite. No solo llegamos a comunidades como barrios, veredas, también llegamos a colegios, a instituciones como lo son empresas, y esto también lo realizan también, por ejemplo, estas cajas de compensación. Ustedes han escuchado, no sé si a empresas su caja de compensación llegan y dan capacitaciones en su misma empresa, de su misma empresa. ¿A qué voy con este paralelo? Que todas las empresas, todas las entidades, hoy en día se está generando que vamos a llegar a la comunidad, vamos a llegar a esa empresa, vamos a llegar. Por eso hago este paralelo. Antes no se veía eso, antes no se veía que esperáramos solamente, ¿cierto? Lo que se veía era que solamente esperemos a que la persona llegue a la institución y solicite el servicio o solicite la información. Ahora es muy importante el llegar a la comunidad. ¿Por qué es vital? Porque vamos a generar esa promoción y prevención, ¿cierto? Para evitar enfermedades, fomentar estos hábitos saludables en la población. ¿Y qué está generando todo esto de llegar a la comunidad? Es que disminuimos, ¿cierto?
estas asistencias a un servicio de urgencias por X o Y razones y disminuimos ese índice de estancias hospitalarias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos llegando a las comunidades. Impacto colectivo, cuando hablamos de colectivo, estamos hablando de comunidades grandes, por eso más adelante vamos a ver todo el proceso de preparación, porque no es simplemente decir voy a llegar a la comunidad y voy a dar X tema, sino tenemos que llegar a impactar, ¿cierto? A impactar en ese autocuidado, en ese bienestar de toda la comunidad, que fue nuestro objetivo. Por eso les digo que tenemos comunidades como colegios, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado esas capacitaciones o esas jornadas de charlas a nuestros colegios, a nuestros estudiantes, fue el año pasado de gran impacto y son temas varios que se tratan dependiendo de las edades. Se llegan a los profesores, a los docentes, ¿cierto? Se llegan a los barrios con las juntas de acción comunal. Vamos a ver un proceso que se va a generar para poder lograr este impacto y desde el rol de enfermería, ¿cierto? Del auxiliar de enfermería, cómo debemos hacer estas programaciones, estas planeaciones. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase del día de hoy? Comprender pues la estructura, analizar cómo se organizan, se ejecutan, se evalúan estas campañas de manera profesional. Como les dije hace un momento, no es simplemente decir voy a ir al barrio, voy a ir a la vereda, sino esto tiene una estructura importante para lograr un impacto. ¿Cuál es el rol del auxiliar de enfermería? Reconocer el papel estratégico y las responsabilidades que se adquieren en ese momento de esta planeación y esta ejecución y evaluación. Planificar acciones, ahí estamos diciendo una palabra muy importante que es planificar. Desarrollar habilidades para diseñar intervenciones preventivas efectivas. Es decir, que después de llegar a una comunidad, ¿cierto? Debemos encontrar qué fue lo que se visualizó en ese momento, ¿cierto? Para poder planificar acciones. Entonces, nos dimos cuenta en X comunidad que la gente tenía desconocimiento que hay programas de rutas por ciclo de edad, que hay desparasitación, que hay atención de salud oral, ¿cierto? Y desconocen también cómo tener ese acceso a esos servicios, líneas telefónicas, eh, que no genera ningún tipo de costo, todo esto lo que tiene que ver de promoción y prevención en todo lo que es la salud. Entonces vamos a desarrollar esas habilidades para diseñar intervenciones obviamente en todo lo que nos va a generar. Entonces voy a decirles y ahorita vamos a compartir, vamos a hacer preguntas acerca de qué es una campaña comunitaria en salud, porque hay diferentes campañas que se realizan, pero específicamente pues lo que nos compete es en salud. Es un conjunto de actividades organizadas y planificadas. Es muy importante tener en cuenta que son organizadas y planificadas. Esto no es porque a mí se me ocurrió llegar y listo, ¿cierto? Debemos tener en cuenta a qué comunidad las vamos a dirigir, ¿cierto? ¿Cuáles son estas necesidades de esa comunidad? Porque no podemos llegar a hablar de pronto de un tema a ver, de salubridad, de higiene, ¿verdad? Donde la comunidad, pues, no se detalla eso. Tenemos que hacer primero un concepto de la comunidad que vamos a intervenir, pues, para saber qué es lo que vamos a hablar y cuál es la comunidad que vamos a dirigirnos. El objetivo principal de estas campañas es informar, educar, promover prácticas saludables. Informamos, ¿cierto? Educamos a la comunidad y de esta forma llegamos a promover, a darles como esa orientación de cómo pueden tener prácticas saludables. Entonces, ahora, ¿quién me puede decir estas campañas en salud? Eh, ¿Qué buscaríamos con estas campañas en salud? ¿O de qué podríamos hablar en estas campañas? ¿Qué buscamos con estas campañas en salud? ¿Qué creen ustedes que podemos Promoción, buscar? jefe, promoción y prevención de la salud.
Sí, señor, buscamos promover, ¿cierto?, la salud y prevenir enfermedades. Entonces, muchas gracias. Es muy importante que estas campañas buscan prevenir enfermedades, promover estilos de vida saludables, ¿cierto? Promover estilos de vida saludables. Entonces, encontramos una comunidad con personas obesas, sedentarias que no hacen ningún tipo de ejercicio. Encontramos de pronto niños que se encuentran desnutridos o bajo peso. Entonces vamos a promover esos estilos de vida saludable. Detectar riesgos de manera temprana, ¿cierto? Detectamos estos riesgos, entonces estas campañas buscan detectarlos a tiempo y redireccionarlos, obviamente, porque en una campaña nosotros no podemos hacer más de educar, prevenir, promover, detectar. Entonces debemos redireccionar al servicio de salud, donde pueden garantizarle toda la atención. Y fortalecer la participación comunitaria, porque bien ha sucedido y sucede cuando usted programa, planea, ¿cierto? Y en el momento de la ejecución, las personas que asisten, o sea, las personas que participan, son pocas, son escasas y eso ha pasado, eso pasa tanto en el área comunitaria, dependiendo de la comunidad que vamos a elegir, ¿cierto? Y tanto dentro de la institución. Porque tenemos diversas campañas, está todo adaptado en las instituciones para salir, para hacer esas campañas extramurales, así se le llaman, fuera de la institución, y están las institucionales, y aún así la gente se le llama, se le hace la demanda inducida, y aún así no asisten. Caso puntual, por ejemplo, el curso de maternidad y paternidad, que es específicamente para las mamitas embarazadas y pues va a la asistencia de los papitos, con bases de datos de 70, 80, ¿cierto? Usuarias o señoras embarazaditas, las cuales con esa base de datos realizándole la demanda inducida. ¿Qué es la demanda inducida? Pues esa notificación, esa información de que tal día, tal hora se les va a dar esa charla, esa campaña, y aún así con una base de datos intensa, grande, extensa, asisten 3, asisten 5. Entonces también debemos fortalecer esa participación en estas charlas, tanto comunitarias fuera de la institución como institucionales. Las campañas, ¿dónde las podemos realizar? En los barrios, en los colegios, en las empresas, ¿cierto? Podemos llegar en los colegios, que son instituciones educativas, a los docentes también, en centros comunitarios, en zonas rurales. Mire que tenemos una amplia gama de personas y de comunidades a las cuales podemos llegar. Bueno, ahora ¿qué buscamos con toda esta organización? Estrategias organizadas, acciones coordinadas, planificadas, dirigidas a grupos específicos que ya vimos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos grupos específicos? Enfoque educativo, priorizar la enseñanza, la promoción de hábitos saludables para el bienestar a largo plazo. Entonces, enseñamos a las personas, por ejemplo, se hacen campañas de salud oral. Entonces, es cuando se llegan a los niños para poder lograr un adecuado cepillado de dientes, ¿cierto? Entonces, seguramente ellos se cepillan los dientes, pero no tienen esa técnica correcta para poderlo realizar. Y en estos niños nos enfocamos, ¿por qué? Porque vamos a generar ese hábito saludable, el adecuado cepillado de dientes 3 veces al día, ¿cierto? Y eso lo hacemos para el bienestar a largo plazo. ¿Por qué intervenimos esta comunidad en salud oral, por ejemplo, que es el cepillado de dientes? ¿Por qué? Porque ellos tienen sus dientecitos de leche, ¿cierto? Vamos a generar ese hábito saludable que es el adecuado cepillado de dientes y vamos a obtener esas respuestas o ese bienestar a largo plazo. Estos niños con esos hábitos, pues su dentadura va a ser adecuada, ¿cierto? No va a haber presencia de caries, con un adecuado cepillado y la asistencia en su institución de salud al odontólogo, que es ahí donde ya se aplica el flúor. Hay instituciones o hay campañas también donde hacen aplicaciones de flúor.
a los niños. Entonces van y aplican flúor, que este se debe aplicar 2 veces al año, ¿cierto? Entonces mire que hay muchas personas que no saben que en los niños se les debe aplicar flúor 2 veces al año. El flúor que hace la prevención, ¿cierto? De la aparición de caries, la prevención de sus dientecitos. Y es algo muy sencillo, entonces llegamos a las comunidades a exponerles estas necesidades, ¿cierto? Que seguramente la tiene la comunidad, pero por desconocimiento no asiste. Entonces, mire cómo vamos dando enfoques diferentes educativos, en comunidades como colegios podemos llegar, por ejemplo, con la prevención de embarazos en adolescentes, ¿cierto? Entonces podemos llegar a enfocarnos en los métodos de planificación, que ahorita en las IPS un menor de edad mayor de 14 años, menor de 18, puede asistir a la institución de salud sin requerimiento de una persona mayor de edad. Yo tengo 16 años, inicié mi vida sexual y todo eso a veces lo desconocen los adolescentes. Entonces, inicié mi vida sexual, ¿cierto? Entonces, asisto a mi seguro, a mi institución de salud. ¿A dónde se dirige esta persona adolescente? A enfermería. Entonces, mira el rol importante que cumplimos. A enfermería, donde va a preguntar, venga, es que yo inicié vida sexual o yo necesito asesoría o orientación en planificación familiar. Y seguramente en los colegios los estudiantes no lo saben, estos adolescentes de 15, ¿cierto? 16 años no saben que ya no se requiere una persona mayor de edad para asistir y es donde orientamos y esto lo vamos a ver a largo plazo también, ¿cierto? Porque prevenimos el embarazo no deseado en adolescentes y a veces estos embarazos se ven por desconocimiento de estos adolescentes. El hombre también puede acceder a estos beneficios de planificación, los caballeros también pueden acceder y a veces ellos desconocen todo eso. Entonces, mire cómo llegamos con estas campañas comunitarias con diferentes temas. Estoy dando 2 enfoques diferentes, pero son muchísimos los temas que podemos llegar a las comunidades. ¿Cuáles son esos beneficios? Acercar la salud a la gente, mire que eso les estoy diciendo, ¿verdad? Nos acercamos a la gente, ¿cierto? Acercamos la salud, le estamos diciendo, venga, usted debe hacer esto, usted puede acceder a esto, ¿cierto? Según las edades y la comunidad que tengamos en ese momento, para generar intervenciones tempranas y reducción de la carga hospitalaria. ¿Qué nos quiere decir esto de reducción de la carga hospitalaria? Por ejemplo, un paciente obeso sedentario, un paciente que está obeso en su inspección, es decir, al ver el paciente, pues nos damos cuenta que está en sobrepeso u obesidad, ¿cierto? Espérame un momentito. Qué pena. Qué pena con ustedes, volví. Es que tocaron la puerta, qué vergüenza. Bueno, entonces, estábamos hablando de la reducción de la carga hospitalaria, ¿verdad? Estábamos hablando de que nosotros llegamos a la comunidad para decirle a esta persona obeso o en sobrepeso, ¿cierto? Que debe asistir al hospital para pues reducir de pronto esta obesidad, estar atento a que no te pase o no suba más de peso y no llegue a tener una patología, una enfermedad como cuál, hipertensión, ¿cierto? Diabetes, puede generar dolencias en las articulaciones. Entonces, mire cómo también podemos enfocarnos en reducir esa carga hospitalaria. Estamos hablando, si este paciente se nos complica, ¿sí? Se complica, pues vamos a tener una estancia hospitalaria de este paciente. Entonces, mire que tenemos estrategias organizadas, enfoque educativo, beneficios claves, la cual pues son los propósitos, ¿cierto? De estas campañas comunitarias. Preguntas hasta el momento. ¿Han realizado en Jefe, ¿me sus escucho trabajos? bien? Sí, claro, sí, señor Sergio.
Jefe, pues a mí me parecen muy importantes estas campañas acá en Samacá, donde yo vivo. Se realizan constantemente tanto por la ESE, pero más que todo por la administración municipal. Aparte La de los alcaldía. equipos básicos de salud que pues son muy conocidos, sí, ya a nivel nacional, la alcaldía hace muchas campañas, pues tanto a nivel urbano como rural, pero se enfoca mucho en la parte rural, sobre todo por el tema de abandono de adulto mayor, que se ve mucho, y hay un programa muy grande que se llama Centrovida, donde Sí, tienen un equipo grande de auxiliares de enfermería y van visitando pues lugares muy lejanos y pues donde se conozca que hay adultos mayores en estado de abandono o pues que tienen dificultades para dirigirse al a hospital. las- Entonces les hacen unas atenciones y todo eso me parece muy importante. Y las campañas de salud mental, ¿no? Que ahorita pues está complicado el también. tema en todo lado. Entonces, todo eso me parece muy bueno. Sí, señor. Muchas gracias por su aporte y por recordarme algunas cositas. Las alcaldías, ellos hacen campañas de salud, las hacen en los parques, ¿sí? Para que la gente, pues, que va y lo hacen, por ejemplo, en días donde es más, tiene más recurrencia la gente a un parque, de pronto día de mercado, en fin. Las hacen para que a esos puntos de campañas llegue la gente. Eso lo hace la alcaldía también. Y lo que dice Sergio, ellos asisten también a estas comunidades lejanas. Son comunidades que en algunas oportunidades tienen dificultad para acercarse al municipio, a la ciudad, ¿cierto? Al pueblo. Y o si se acercan, lo hacen de pronto una vez al mes y para llevar o para adquirir sus necesidades básicas, ¿cierto? Y vuelven para su vereda, para su vivienda. Entonces llegan con diferentes campañas, con diferentes atenciones en salud, estos abandonos, también se ven estos bajos pesos, estos hacinamientos. En algunas casas se detecta que hay, son pequeñas y viven bastantes personas, entonces todo eso se detecta y tengamos en cuenta que en las alcaldías municipales, departamentales, bueno, toda esta alcaldía, manejan todo lo que es Secretaría de Salud. Entonces ellos son los que velan por esta vulnerabilidad en las poblaciones, porque son poblaciones vulnerables. Y otro punto muy importante que también se está llegando mucho a los colegios con estas campañas de salud mental. Salud mental hoy en día está jugando un papel muy importante y las comunidades que se está llegando y el año pasado se realizaron muchísimas campañas del hospital, que es lo que nos dice Sergio, de las ESES, de las IPS también o de las EPS que tienen promotores en salud, porque las EPS tienen y son auxiliares de enfermería, son promotores de salud que llegan a las comunidades. ¿Qué se vio el año pasado? Yo sé que este año seguirán con todas estas campañas, las depresiones, todo lo que tiene que ver del bullying, todo lo que tiene que ver con intentos de suicidio, muchos temas a salud mental que hoy en día en los adolescentes se está viendo bastante reflejado. También se llegan desde las comisarías de familia, ellos también hacen campañas, todo para evitar el maltrato a la mujer, hoy en día también el maltrato a los hombres. Todas estas son campañas y es ahí donde hablábamos que las diferentes empresas realizan sus campañas comunitarias. Y en salud, pues el auxiliar de enfermería es el motor principal en estas campañas. Entonces, ¿qué se realiza? Y es aquí donde vamos a organizar todo. Un apoyo logístico, ¿cierto? Porque es diferente. Y Sergio nos decía, van a las veredas, entonces para eso debe haber un apoyo logístico. ¿Cómo llegamos a la vereda? ¿Qué medio de transporte tenemos? ¿Cuáles son los recursos materiales, financieros, ¿cierto? Y todo eso se debe organizar y se debe realizar una gestión para poder lograr obtener ese apoyo logístico de traslado, de los insumos que se necesitan, ¿cierto? Gestión de datos, entonces vamos a tener un registro preciso de las actividades que vamos a realizar. Entonces, nos comentaba nuestro compañero que hay comunidades, por ejemplo, en las veredas, que hay un abandono de la tercera edad.
Entonces, ¿cuál es nuestra actividad? Llegar a esa tercera edad. Para esto, ¿qué se hace? Un previo análisis. Este análisis nos va a llevar a tener una orientación clara de la población que vamos a intervenir. Entonces les hablaba de campañas de flúor que vamos a intervenir los niños, ¿cierto? De campañas de las mamitas embarazadas, entonces vamos a intervenir las gestantes, de los adultos mayores, de las comunidades de colegios, entonces ya vienen ciclos de infancia, adolescencia. Entonces es muy importante tener el enfoque de cuál es la actividad que vamos a realizar y a qué población le vamos a llegar. Tener una comunicación directa con esa comunidad. Esta comunicación debe ser clara, ¿cierto? Debe ser clara, no podemos hablar con palabras técnicas en salud, tenemos que hablar, como decimos a nivel Santander, yo soy santanderiana, con palabras textuales, ¿cierto? Como decimos de pronto, decimos, por ejemplo, es que recuerden que si estamos llegando a una comunidad de una vereda, que el guarapo hace daño, por ejemplo, ¿cierto? Que la cerveza, entonces no vamos a ver que las bebidas alcohólicas, nosotros entendemos que las bebidas alcohólicas son varias, nosotros, pero hay comunidades que no tienen educación, ¿cierto? Entonces vamos a hablarles del aguardiente, el guarapo, la cerveza. Esas son las palabras en la comunidad que vamos a llegar. Obviamente debemos tener el enfoque, cuál es la comunidad que vamos a capacitar o en qué comunidad vamos a hacer la campaña. No es lo mismo la gente de la vereda, ¿cierto? De la tercera edad, de adultos, vejez, adultez. No es lo mismo en una comunidad de, por ejemplo, docentes, ¿cierto? No es igual. Entonces debemos tener esa comunicación clara, esa orientación pedagógica. Nosotros no podemos llegar a una comunidad con medios audiovisuales, por ejemplo, video, BIM, carteleras de pronto con letras pequeñas, debemos saber cuál es esa pedagogía que vamos a utilizar con diferentes poblaciones. Entonces no podemos llegar a esos señores de la tercera edad con videobines, con carteleras de letra pequeña o de pronto esas diapositivas con letra pequeña, porque son personas de la tercera edad que seguramente qué es lo que les está fallando en esa tercera edad, su visión. Entonces, todo esto es un enfoque importante que le vamos a dar en la planeación de campañas comunitarias. Tenemos un puente estratégico entre el sistema de salud y las necesidades de la población. Esto lo vamos a buscar, esto lo buscamos en los seguros, lo buscamos en las secretarías de salud, ¿cierto? Porque en las secretarías de salud municipales, locales, es donde llega toda esta información de salubridad, de necesidades. Entonces es ahí donde vamos a hacer ese tipo de campañas, ¿cierto? Y todos los temas son importantes. Por ejemplo, otro tema que voy a poner aquí a relucir, a sacar, es el dengue, la prevención del dengue. Esto es algo que ya nosotros nos lo dicen, nos lo han dicho, ¿cierto? De pronto para nosotros lo tenemos muy claro para el personal que está relacionado en todo esto de salud, de campañas en prevención del dengue, pero hay personas que desconocen cierta información, desconocen ciertas indicaciones y por eso aún se está presentando dengue y muertes por dengue. Entonces, todo esto el año pasado también se realizaron campañas de dengue y llegando a diferentes comunidades y haciendo esta prevención, porque hay gente que todavía desconoce, todavía se ven en los muros de las viviendas las botellas, ¿cierto? Partidas con depósitos de agua y más cuando empiezan las lluvias, bueno, en fin. Y a veces es por desconocimiento de las personas. Entonces, vamos a seguir con el diagnóstico comunitario. Entonces, esto es como un resumen de todo lo que les he dicho, ¿cierto? Porque les he hablado que tenemos un punto de partida para una intervención con éxito. Yo no puedo llegar a una comunidad, a ver, les comento, a ver qué comunidad. Por ejemplo, de adultez, ¿cierto? De adultez estamos hablando en las personas entre adultez, es entre los 30 a los 50 años, 59 años. No podemos llegar a esta comunidad hablando de la prevención de embarazos en adolescentes,
¿cierto? Porque estaríamos fuera de ese diagnóstico comunitario. Lo uno no son adolescentes y lo otro pues ya son personas que seguramente han tenido sus bebés, su familia, y si no han tenido bebés, tienen la edad para realizar, para hacerlo hasta sus 50 años, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ese diagnóstico comunitario para tener un punto de partida. Identificación de necesidades, detección sistemática de los problemas de salud más urgentes y sentidos por los miembros de la comunidad. Tampoco vamos a hablar de temas que no son prioritarios, que no son urgentes, como temas que sí lo son en ese momento según el diagnóstico de la comunidad a la que vamos a llegar. Entonces, mire que vamos a identificar necesidades, pero con prioridades, con urgencia. Por ejemplo, ¿es urgente? No, es una necesidad porque se presentaron dos casos en cierta comunidad de intento de suicidio. Estoy poniendo un ejemplo para poder identificar esa necesidad. De intento de suicidio se presentaron dos casos. Y tenemos otra necesidad en esa misma comunidad que hubo en una sola manzana 5 casos de dengue, sin signos de alarma, dengue. Asistieron por el servicio de urgencias, con control de plaquetas, con salida ambulatoria con signos de alarma, ¿cierto? Detección. ¿Cuál sería la identificación de la necesidad urgente en esta comunidad? ¿Cuál sería esa urgencia de dar capacitación, de dar esa asesoría comunitaria? ¿Ninguno? El dengue, ¿cierto? Pues mire que en una manzana, en una comunidad de un barrio, hubo 2 intentos de suicidio en esa comunidad, pero en una sola manzana se presentaron 5 casos de dengue. Dengue normalitos, dengue sin signos de alarma. Entonces, en ese momento, la urgencia es llegar a ese barrio, a esa comunidad, para que vamos a brindar esa campaña de los cuidados, las indicaciones necesarias en la prevención del dengue. ¿Listo? Así identificamos las necesidades para tener un punto de partida. Luego de que hacemos esa identificación de necesidades, evaluamos o analizamos el riesgo, ¿cierto? Evaluación de factores ambientales, sociales, biológicos que puedan comprometer el bienestar colectivo. Hacemos un análisis, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores ambientales? Ah, no, es que esa comunidad, ese barrio está cerca, qué sé yo, a ver, a un depósito de sustancias de plástico, de tarro, ¿cierto? El cual ese lote o ese sitio está sin techo. Entonces, vamos a ver un factor ambiental o desecho de basuras, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis, pues, para poder lograr comprender y analizar qué es lo que está pasando. Perfil poblacional, estudio detallado de las características demográficas, edad, género, condiciones socioeconómicas del grupo. Entonces vamos a ver cuáles son esas condiciones socioeconómicas. No es que es personas o es una población de extrema pobreza, el cual sus techos están con plástico y ahí se depositan aguas. Todos estos análisis, ¿cierto? ¿Cuáles son las edades en cuál vamos a intervenir? Los géneros, mujeres, hombres. Priorizar estrategias, enfocarnos en el esfuerzo y los recursos en las áreas que generan el mayor impacto positivo en salud pública. Y mire que sin querer me salió el ejemplo. Ambos son de salud pública. Ambos casos que puse son de salud pública, que puse en contexto, pero vamos a generar cuál es el que vamos a tener un mayor impacto, ¿cierto? Porque tenemos que disminuir índices y demás en salud pública, pero sin olvidar que el otro también es una prioridad. Entonces es aquí donde hacemos el diagnóstico, hacemos una prioridad urgente, pero el otro caso, pues obviamente se van a generar nuevas capacitaciones comunitarias, charlas comunitarias, pues para tocar el otro tema. Preguntas al momento, compañeros.
Recordemos que el auxiliar, nosotros como personal de salud, actuamos como un puente entre el sistema de salud y la comunidad, usando un lenguaje claro, respetuoso y cercano. Eso es lo que buscan estas campañas comunitarias, que se haga un puente entre salud y la comunidad. ¿Listo? Es muy importante tener esto en cuenta para así llevarlo a cabo. Claridad en el qué y el para quién, ¿cierto? Entonces es muy importante y esto pues nuevamente es un resumen de todo lo que les he hablado y debemos tener claridad. ¿Qué es lo que queremos hacer, cierto? ¿Para quién? ¿Qué comunidad vamos a intervenir? ¿Cierto? Tenemos unos objetivos claros y una estructura clara y medible. Los objetivos deben definir exactamente qué se quiere lograr, cómo se medirá el éxito de la intervención, porque resulta que no es simplemente irnos, ¿cierto?, a una comunidad o llegar a una comunidad, ir a una comunidad, dar la capacitación, dar la charla y listo. No, esto se tiene que buscar un impacto y medirlo. Es medirlo, son metas alcanzables, específicas, esto es lo que nos está traduciendo, son metas alcanzables, específicas, medibles, relevantes y que pues nos va a tener una medición o un alcance a largo plazo. Por eso es tan importante y hoy en día se ven muchísimas estas campañas y nuestro compañero nos lo dijo. Se ven mucho las campañas en educación fuera de las instituciones, en educación en salud, perdón, fuera de las instituciones como hospitales, como IPS, se llega a la comunidad. Pero ellas se deben medir, no es simplemente llegar, ¿cierto? Sino debemos tener una medición. ¿Qué queremos lograr? Y cómo lo vamos a alcanzar y si esa intervención que realizamos en cierta comunidad logró un impacto. ¿Cómo sabemos si logró un impacto? Por ejemplo, los equipos básicos, que es un tema, fue el año pasado que fue un tema bastante álgido, bastante conocido, fue un trabajo arduo que realizaron y ese equipo contiene bastantes auxiliares de enfermería. Es una enfermera, un enfermero, 3, 4 auxiliares de enfermería, un nutricionista, ¿cierto? Un médico general. Así más o menos comprende un equipo básico. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos iban a las comunidades, los barrios, veredas y demás, identificaban necesidades y al mismo tiempo realizaban remisiones, ¿cierto? Realizaban ese enfoque a la comunidad en decirle, venga, usted tiene esta edad, debe realizarse, por ejemplo, la citología, la mamografía, en los caballeros el examen de próstata, debe ir a su cita de adultez, debe pasar por odontología, es una persona obesa, debe ir a nutrición. Este enfoque lo daban estos equipos básicos, no sé en este momento si van a continuar o no tengo conocimiento. Y era muy importante para las instituciones de salud porque la gente llegaba. La gente llega a las instituciones de salud. Es que fueron a mi casa unas señoritas, unos muchachos, y me dijeron que yo tengo acceso a un programa. Así llegan, a un programa. Es que no recuerdo porque ellos no emiten ningún papel ni nada. A un programa que debo venir a odontología. Entonces, ¿qué hace el personal de salud? Venga, regáleme su número de cédula, su número de documento. Ah, si tenemos claro todo lo de la resolución 3280 que rige todas las rutas de programas y mantenimiento de la salud, pues sabemos que esa persona aplica para, según su rango de edad, para varias cosas. Entonces, orientamos. Y así, en estas instituciones se cumplen metas. Yo creo que de pronto han conocido de las metas, de los programas y demás, y de los informes, que de pronto han asistido a los servicios de salud y la jefe está haciendo informes. Hablamos de metas, ¿cierto? Entonces, este enfoque que se le dio a esta población fue válida para estas instituciones de salud. ¿Y quién lo hizo? El personal de salud
en las comunidades. ¿Qué hicieron? Llevaron la salud a las comunidades. Aquellas personas que no tenían conocimiento, que no sabían que existían estos programas, empezaron a acceder a los programas. Entonces, también buscaban un enfoque preventivo, priorizar acciones que eviten la aparición de enfermedades, detectar si riesgo a forma temprana, ¿cierto? Esto es lo que se busca. En esta parte nuestro compañero nos dijo la prevención, la promoción y en sí todas estas charlas comunitarias se basan en eso para evitar que se complique la persona, que llegue a una enfermedad, ¿cierto? Y es ahí donde vamos a hacer ese análisis detallado de las necesidades según su rango de edad, su ciclo de vida. Población objeto, segmentación específica, identificación de grupos por edad. Esto lo estábamos diciendo, entonces, ¿qué vamos a llegar? A niños, adultos mayores, las características sociodemográficas y casi siempre el enfoque de estas charlas comunitarias es a comunidades, valga la redundancia, que en realidad lo necesitan, ¿cierto? No vamos a dar de pronto charlas a comunidades que tienen el conocimiento, que no hay salubridad, ¿cierto? Que no hay hacinamientos de estratos o niveles económicos altos, ¿cierto? Vamos a priorizar las comunidades que en realidad lo necesitan. Esto no quiere decir que esas comunidades las vamos a dejar por fuera. Contexto social, análisis del entorno, las condiciones de vida que afectan la salud de ese grupo, ¿cierto? Vamos a mirar, es que en esta comunidad se presenta de pronto drogadicción, de pronto maltrato a la mujer, de pronto son de nivel económico bajo, donde los niños están bajo peso, donde los niños no se han desparasitado, donde los niños no asisten a salud oral. Enfoque diferencial, hacemos una adaptación de las estrategias y las necesidades particulares de cada grupo poblacional. Entonces, aquí es donde vamos a enfocarnos con las diferentes necesidades de cada comunidad. Mire que todo lo que estoy hablando solamente está en una planeación. Por eso nuestro tema principal es la planeación de charlas o de educación comunitaria. Acciones que transforman, ¿cierto? Ya nos vamos a las actividades estratégicas de la campaña, ya vamos al momento de qué, de dar esa charla, ¿cierto? Entonces, ¿en qué podemos dar charlas? A ver, ¿en qué podríamos en salud dar charlas? Temas para las charlas, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué temas podríamos en salud brindar a una comunidad? ¿Qué creen ustedes? Jefe, pues todo el tema de nutrición, eh, pues el cuidado de adultos mayores o de bebés o de personas bueno, mujeres embarazadas, eh, temas de salud mental, Sí, señor. eh, Bien. manejo de medicamentos, por ejemplo, hay mucha gente que se automedica. Sí, sí, señor. La automedicación, sí, señor. Importante ese tema. A veces no es tan tocado, tan cierto, tan dado, pero sí es importante porque hay gente que no asiste a los servicios de salud y se automedica. Muy bien. Entonces, aquí nuestro compañero nos dijo varios de los que yo tengo como en lista. Algunos temas comunes incluyen promoción de la higiene, ¿cierto? Lavado de manos, vacunación. Llegamos a las comunidades a decir, venga, su hijo ya está vacunado, tiene el esquema de vacunación completa. A veces las niñas vacunadoras o chicos vacunadores que son auxiliares de enfermería llegan a las casas puerta a puerta a revisar carnets, ¿cierto? Y a generar estas vacunas. A los colegios también llegan con campañas de vacunación. Alimentación saludable. Hay niños y hoy en día se ve que los niños, específicamente si buscamos para que sean actividades que nos den respuesta a largo plazo, ¿cierto? En los niños las alimentaciones hoy en día no son saludables. ¿Y por qué? Porque tenemos un poco de falta de orientación en estas alimentaciones saludables. Salud materno-infantil, aquí enfoca las mamitas gestantes, estos niños
pequeños, ¿cierto? Estos infantes, primera infancia e infancia. Prevención de enfermedades crónicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con hipertensión, diabetes, enfermedad renal, obesidad, todo lo que tiene que ver con osteoporosis, con la artrosis, con todo lo que tiene que ver el hipotiroidismo, que son temas que tampoco se tocan, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la tiroides, problemas mentales, ¿cierto? Las demencias, bueno, estas son ya neurológicas. La parte mental, salud mental, sería toda la parte de intentos de suicidio, de maltratos. Salud sexual y reproductiva es otro tema que también se los había nombrado, toda la parte de la planificación, toda la parte hoy en día de todos estos grupos que existen, de toda esta orientación sexual que existe, ¿cierto? Prevención de infecciones. Todos estos son temas que deben responder a las necesidades reales de la comunidad, entre otros que nuestro compañero pues ya nos nombró unos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Donde vamos a educar son charlas dinámicas y talleres prácticos diseñados para el aprendizaje comunitario. Es diferente, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento en nuestra clase, ¿cierto? Yo estoy hablando, estamos haciendo un poco de preguntas, de pronto las diapositivas no están cargadas, ¿cierto? Pero al igual no es algo dinámico, ¿cierto? Pues el tiempo es muy corto, es una hora, el cual pues no podemos generar de pronto algunas actividades, pero cuando vamos a una comunidad sí podemos generar charlas dinámicas, porque si no la comunidad no nos entiende. Hay comunidades que a veces vemos a pacientes o a personas con sueño. Podemos hacer talleres prácticos, entonces venga un taller de cómo es el cepillado de dientes, de qué medicamentos o cómo no automedicarse, talleres prácticos diseñados para que el aprendizaje y de esa forma podemos evaluar el aprendizaje de esa comunidad. En prevención, entonces, los temas diferentes que tocamos, como jornadas de vacunación, tamizajes básicos para evitar la propagación de enfermedades, por ejemplo, tamizajes básicos como cuáles, a ver qué se me ocurre, toma de glucometrías, la toma de la glucometría para mirar si en nuestra comunidad de pronto detectamos alguna hiperglicemia, alguna elevación de la glucosa en sangre, podemos pues realizar remisión. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pacientes de pronto en el tamizaje de toma de signos vitales detectamos, ¿cierto? Tensiones arteriales elevadas, propagación de enfermedades también podemos ver, por ejemplo, como el dengue. Eso buscamos en prevención. En detección, pues todas las pruebas rápidas que existen, ¿cierto? Para identificar riesgos en salud, como pruebas de VIH, pruebas rápidas para sífilis, la glucometría, las tomas de tensión arterial, de signos vitales básicos. Otra detección es el índice de masa corporal hallado por peso y talla, mirar si la persona está en sobrepeso, obesidad. Y la promoción, entonces vamos a entregar material informativo, ¿cierto? Que sea que no esté cargado de información para que la persona lo lea, porque para nadie es una mentira, ¿cierto? Para nadie es un secreto que si yo veo un folleto, un volante con bastante letra, yo empiezo, leo las 3, 4 frases o las 3, 4 renglones y ya no quiero seguir leyendo más, ¿cierto? De pronto información que en el momento no es de mi interés. Entonces, ese material educativo también es muy importante que sea lúdico, que sea llamativo para que el paciente, la persona, la comunidad lo lea, no lo guardemos, ¿cierto? Ese volante. Kit de salud para fomentar el autocuidado diario, dependiendo de la charla, de la campaña que estemos realizando, podemos dar kit de salud, ¿cierto? Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. En el cepillado de dientes, un cepillo de dientes con una seda dental, ¿cierto? O la seda dental en el cuidado de los dientes. De pronto en planificación familiar, la entrega de preservativos en esta comunidad de adolescentes, la entrega de preservativos.
De pronto en las señoras podemos entregar volantes o podemos entregar la información de la detección temprana de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Entonces, todas estas son las acciones que pues va a transformar toda esta ejecución, las estrategias que vamos a buscar. Y gestión de recursos. Recuerden la primera diapositiva que yo le hablaba de toda la parte de gestionar, de hacer un análisis, un diagnóstico. La gestión de recursos, entonces, estos recursos son esenciales ¿para qué? Para lograr la ejecución de esta campaña. Entonces, primero y primordial es el talento humano, el personal de salud, ¿cierto? Que comprende, dependiendo de la campaña que se va a realizar, médicos, nutricionistas, psicólogos, auxiliares de enfermería, enfermeros, trabajo social, ¿cierto? El talento humano dependiendo de la comunidad a la que vamos a llegar. Voluntarios, entonces, ¿quién se quiere unir a esta campaña, ¿no? Que quiere unirse la Cruz Roja, que quiere unirse la Defensa Civil, que quiere unirse bomberos, ¿cierto? ¿Cuáles voluntarios? O estas señoras que existen, hay unos clubes que existen de toda esta ayuda comunitaria, se me ha dado ahorita el nombre, líderes comunitarios, personas que dicen, venga, yo necesito que a mi comunidad, a mi barrio, a mi vereda, yo soy líder comunitario, tengo esta necesidad en mi comunidad, entonces esa persona se nos une como talento humano, porque él que va a hacer la convocatoria de su comunidad para esta ejecución de esta charla comunitaria. Y el equipo de apoyo, el equipo que necesitamos, entonces necesitamos, por ejemplo, el medio de transporte, entonces necesitamos el conductor, ¿cierto? Necesitamos de pronto una carpa para el área porque hace sol en el sitio donde se va a dar la charla, por ejemplo, se me está ocurriendo ahorita, entonces necesitamos ese equipo de apoyo con armar esa carpa. ¿Listo? Entonces el talento humano es primordial para esta ejecución. Material educativo, todo lo que tiene que ver con folletos, volantes, carteleras informativas con la hora, el tema, dónde se va a realizar, cuál es el tema importante, a qué hora, medios audiovisuales dependiendo a la comunidad que vamos a llegar, ¿cierto? Todo lo de perifoneo, de pronto informando. Esta noche a las 7 de la noche se va a realizar una charla educativa sobre este tema, prevención. Importante todo el perifoneo y la convocatoria de la comunidad y para eso pues necesitamos material. Guías de orientación, porque obviamente nosotros necesitamos orientarnos bajo una guía y no ir a decir cosas que no están con coherencia escrita. Insumos médicos, los equipos, si necesitamos fonendos, tensiómetros, pesos, glucómetros, medicamentos básicos, porque vamos a llegar a una comunidad donde no pueden acceder a sus servicios de salud, papelería, registros, kit de bioseguridad, kit de obsequio, dependiendo de las necesidades y el tema que vamos a dar. Y transporte, movilidad, espacios físicos. Nosotros no podemos decir, listo, sí, nosotros vamos el viernes a las 8 de la mañana a su comunidad, somos 5 personas, el talento humano somos 5, pero resulta que la logística no tenemos el espacio, pero ¿dónde lo vamos a hacer? Pero resulta que se hizo una convocatoria y llegaron más personas y no tenemos un espacio donde reunir a toda la comunidad, entonces es muy importante toda esa logística previa. Permisos legales, por ejemplo, cuando hacen estas campañas comunitarias en los parques, eh, cuando las hacen en vías de acceso público, ¿cierto? Todo esto necesita tener permisos por parte de pues, el personal competente para ello, alcaldías, policía, ¿listo? Y servicios básicos, por ejemplo. ¿Cuál es la logística en un servicio básico? Tenemos, por ejemplo, una móvil. ¿Qué es una móvil? Un carro en el cual el día de hoy se va a ubicar en el parque y la móvil va a tomar, ¿qué se me ocurre? Mamografías,
una móvil donde trae el mamógrafo para tomarle las mamografías a las señoras mayores de 50 años. ¿Qué necesitamos como servicio básico? Electricidad, ¿cierto? Por ejemplo, otro servicio de pronto que necesitemos, agua. No sé, se me ocurre ahorita. Todo eso es la logística. No podemos llegar a instalarnos en algún sitio sin previamente decir de dónde voy a tener la luz, de dónde voy a tener agua, de dónde voy a obtener las necesidades de ese momento. ¿Listo? Entonces, esa es la gestión de recursos y para esto todo tiene una planeación. Esto no es porque a mí se me ocurre y me gusta ir a las comunidades a dar charlas y a educar y no me gusta estar en la institución de salud, entonces a mí que mejor me lleven a educar los espacios comunitarios. Es bonito, pero también tiene su tiempo de programación, ejecución y evaluación, porque vuelvo y les digo, no es simplemente dar la charla, buscar recursos y demás, sino tenemos que evaluar cuál fue el impacto de en ese momento. Entonces, primera fase, preparación, ¿cierto? Tenemos una gestión de permisos, logísticas, alistamiento, el equipo humano, los suministros, todo lo que vamos a necesitar, lo preparamos. Lanzamos la campaña, segunda fase, lanzamos la campaña. Entonces, listo, ya tenemos toda la preparación logística, ¿cierto? Ya tenemos permisos y demás, y fecha y hora. Entonces, empezamos a buscar estrategias de comunicación masiva, convocatoria a la población objeto que tenemos, ¿cierto? Entonces es donde se hace el perifoneo, volantes, carteles, pues como fase de lanzamiento. Vamos como tercera fase a desarrollar, vamos a ejecutar la actividad, los tamizajes, los talleres educativos, ya en el momento, el sitio donde tenemos toda nuestra comunidad. Y como último, la cuarta fase es el cierre de esta campaña educativa. ¿Qué es? Vamos a evaluar los resultados. Se esperaba que en la comunidad de 100 personas, ¿cierto? Asistiera para hacer que tengamos un buen resultado, por lo menos la mitad, ¿cierto? Si nos va más de la mitad, excelente. Entonces, ¿cuántas personas nos fueron? Sí fue una adecuada comunidad a recibir esta información, sí se realizaron talleres educativos y las personas entendieron lo que les transmitimos. Es muy importante tener esa evaluación y ese cierre y de esa forma pues evaluamos los resultados y el impacto de estas charlas educativas. Evaluación y mejora, pues al medir el impacto, todo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Pues podemos detectar en ese momento para un futuro qué podemos fortalecer. Entonces, no, resulta que nos faltó más lanzamiento, por ejemplo, de la campaña. Solamente tuvimos un día, no alcanzó a llegar a toda la comunidad, por eso fue la inasistencia a esta campaña, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a medir un indicador de participación, ¿cierto? ¿Cuánto fue el análisis cuantitativo? ¿Cuántas personas asistieron, ¿cierto? Y si en realidad logramos el alcance a la comunidad. Entonces me hago entender como ahorita, la población de 100 fueron 20 personas, no alcanzamos a llegar a obtener un total de comunidad o por lo menos el 50% de la comunidad capacitada. Entonces la participación fue mínima. Cumplimiento de metas, evaluación del grado de consecución de los objetivos, lo que les dije hace un momento. SMART es toda la parte de que tenemos que buscar un enfoque, ¿cierto? Una evaluación. Tenemos que mirar si las cosas están siendo bien específicos, si están alcanzables, ¿cierto? Si están relevantes en ese momento mis objetivos y cumplimos con esas metas. Resultados en salud, pues logramos obtener todas las tamizaciones, ¿cierto? Encuestas, pruebas rápidas. Entonces, si se encontró un resultado o no se dio un resultado en salud. Y todo lo aprendido, entonces identificamos fortalezas que seguramente se dieron en esa logística, en esa preparación, de pronto algunas debilidades, ¿cierto? Algo que tenemos que mejorar y optimizar para futuras campañas. Entonces, mire todo, se ve
ve pequeño el tema, ¿cierto? Vemos el tema pequeño, de pronto que ir a llegar a una comunidad y dar una charla, pues no es así como de pronto suena tan fácil, ¿cierto? Porque debemos tener todo esto que les dije en cuenta. Y no es simplemente dar la charla, sino debemos enfocarnos en tener una evaluación y mirar en qué podemos mejorar y cómo podemos en la próxima campaña llegar a más comunidad. Para último, para cerrar, compañeros, planificar es prevenir. Entonces tenemos una prevención activa, ¿cierto? Planificación de estrategias que reducen un riesgo. Es una herramienta de gran potencia, de gran impacto para salvar vidas, la prevención. Compromiso social, el trabajo comunitario sólido constituye la base fundamental de la salud pública equitativa y eficiente. Compromiso social, no todas las comunidades están comprometidas, unas más que otras, pero todavía falta más compromiso social. Liderazgo del auxiliar como rol proactivo técnico es el motor que garantiza el éxito y sostenibilidad de cada jornada de salud. A una jornada de salud, dependiendo de la comunidad que se va a llegar, hay 3 o 4 auxiliares de enfermería y el resto, pues, enfermero 1, médico 1, nutricionista 1, ¿cierto? Pero ustedes, como siempre, están cumpliendo un rol muy importante y son proactivos en toda esta organización de campañas educativas. Y también llegan a las comunidades, también, por ejemplo, lo que les hablaba de las vacunas. A veces solamente a estas campañas de vacunación asisten auxiliares de enfermería, obviamente capacitados, obviamente con todo el compromiso, con toda su, su empatía con este trabajo, porque debemos ser, tener esa voluntad, tener esa vocación con este trabajo. Gracias por su compromiso con la salud y termino con esta frase que pues aquí va todo lo que tiene que ser ver en vocación. No es simplemente lo asistencial, no es simplemente que a mí me gusta la adrenalina, ¿cierto? A veces uno escucha a los auxiliares de enfermería que dicen, no, es que a mí me gusta el servicio de urgencias porque es movido y tiene adrenalina y yo estoy todo mi turno bastante activo, ¿cierto? A estar de pronto a hospitalización, a mí no me gusta consulta externa, pero es que es un compromiso en salud. Y todas las áreas, y nos podemos dar cuenta, en esta parte comunitaria, en esta parte que es fuera de las instituciones de salud, también tenemos un compromiso como auxiliares de enfermería. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sabían de toda esta planeación, de todos estos temas importantes para llegar a una comunidad? ¿Han tenido charlas educativas, campañas educativas? Profe, pues en mi caso no, porque la verdad yo estoy ejerciéndose en el ámbito militar y pues acá sí se crean campañas, pero tenía conocimiento, pero muy poco. Ok, o sea que para usted el día de hoy fue enriquecedor el tema y obviamente en alguna oportunidad de pronto, tanto en el área militar también podemos, no sé qué cargo tenga, pero de pronto tiene personas subordinadas, ¿cierto? Entonces podemos direccionar algunos temas, algunas orientaciones y mire que hasta para eso debemos tener una preparación, qué les voy a hablar, ¿cierto? ¿Qué les voy a indicar y por qué lo voy a realizar? En el área militar existen los dispensarios médicos. Yo tuve la oportunidad de laborar en uno de ellos y se hacen jornadas de vacunación a todo el personal uniformado, especialmente pues los soldados y soldados profesionales. Tuve la oportunidad y los dispensarios tienen sus vacunas. Ellos cuentan no solo como las ESE, los hospitales, sino en los dispensarios tienen pues todo lo que es relacionado con vacunas, pues para que se ejerza desde ahí la vacunación a todo el personal militar. Y también se hacen campañas. Tuve la oportunidad de trabajar y íbamos casa a casa, porque en los batallones, sí, existen también viviendas y llegábamos a las comunidades, a las esposas, ¿cierto? Sus hijos, con campañas. Entonces, mire que también se puede ver desde ese punto de vista en el área militar. ¿Alguien más tenía conocimiento de estos temas, que así de pronto era toda la organización?
¿Han tenido la oportunidad de llegar a comunidades con algún tema? Jefe, no, pues sí tenía conocimiento de las campañas que hace la ES, que hace la alcaldía. De pronto nosotros en Bomberos hacemos algunas campañas pues, más enfocado a la prevención de bomberos, pero sí en algún momento se tocan temas de salud, ¿no? Sobre todo nosotros enfatizamos mucho en la parte de salud mental y pues obviamente en compañía de personal de psicología. Pero en cuanto a la planeación y todo el tema que vimos hoy, pues muy interesante porque pues, la verdad uno no lo maneja como tan a fondo. Muchísimas ¿Cómo? gracias. Listo, Sergio. Sergio, ¿ustedes llegan de pronto a comunidades en la parte en bomberos, por ejemplo, en la prevención, por ejemplo, cuando es diciembre, van de pronto, a ver qué se me ocurre, a los sitios donde venden la pólvora, que esto pues ya deben ser sitios donde tienen sus permisos en la manipulación, en el manejo, la conservación, de pronto llegan a ese tipo de comunidad con el manejo de la pólvora para prevención de pronto de incendios o algo así, o llegan a empresas donde enseñan el manejo de los extintores, para qué sirve este, el otro, o no. Claro que sí, claro que sí. De hecho, yo soy instructor. En algunas empresas hemos dictado capacitaciones de primeros auxilios, manejo de extintores, todo el tema Ujú. de la prevención en cuanto a accidentes, en cuanto a incendios. Y pues sí se maneja el tema de la capacitación. Con el tema de la pólvora, digamos que las empresas ya han tenido esas capacitaciones y lo que sí hacemos son campañas para prevenir la compra ilegal de la pólvora y la manipulación indebida. Ok, listo, Sergio. Entonces, muy importante porque sí hacen ese tipo de capacitaciones, porque a nuestra institución han llegado también a decirnos para qué sirve, cuál es este, nos enseñan que cuándo están cargados, bueno, las fechas, cuando tienen unas, que les digo yo, unas rueditas en la parte de arriba que creo que cada vez va cambiando de color. Bueno, algo así tengo yo en mi Sí, mente, no claro sé, que sí. pero Sí, sí claro que llegan sí. a darnos. Entonces, algo muy importante, Sergio, es que ya tiene en su momento de su planeación para llegar a la comunidad, ya tiene algo cierto en sus apuntes, en toda esta clase que dimos el día de hoy, para poder lograr una planeación estratégica para sus charlas en las comunidades, como son las empresas, los barrios, bueno, en fin, las comunidades que ustedes llegan. Entonces es muy importante, mire, que vamos a llegar no solo en salud, y eso era lo que hablaba en un inicio, en un inicio porque todas las empresas generan capacitaciones a las comunidades, charlas comunitarias. Lo hacen y ponía el ejemplo de las cajas de compensación, ¿verdad? Ellos van a las empresas y también hacen charlas. Por ejemplo, a la empresa en la que yo laboro nos hacen parte de pausas activas, la caja de compensación. Y esto tiene una planeación, tiene la logística, el permiso, a qué comunidad voy a llegar. Por ejemplo, la ARL también nos hacen toda esta parte del cansancio físico, mental, del manejo del estrés. Entonces, mire que todas las organizaciones tienen estas capacitaciones o estas charlas. Entonces, espero que pues pongan en práctica lo aprendido el día de hoy, lo documentado el día de hoy, y logren pues organizar de pronto con unas pautas ya dadas sus charlas, sus capacitaciones, y pues cuando los tengan para ser auxiliares de enfermería en su ámbito, como siempre les digo, seguramente digo, no, yo quiero ejercer, ¿cierto? Tenga ya también todas estas bases. Espero que estén muy bien. Gracias por la participación, por estar la noche de hoy acá conmigo, presentes, activos, y nos vemos en otra oportunidad. Recuerden que los módulos están en la plataforma, que hay evaluaciones, ¿cierto? Que hay tareitas, que deben pues llevar una secuencia. Hay personas que van adelantados, hay personas que van a la par pues de la clase, no tiene nada que ver, pero sí es importante el ingreso a la plataforma. Que tengan buena noche, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, jefe. Feliz noche. Igualmente. Muchísimas gracias, jefe, que esté muy bien. Gracias, Sergio, Yair y Fabián. Que tenga buena noche, profe. Gracias.
Gracias, Fabián. Que estén bien.